¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, ¿ahí están viendo? Sí. Vamos a grabar. ¿Qué habíamos visto? El otro día habíamos llegado, creo que habíamos visto la parte de archivo de texto. Habíamos visto los distintos modos. Vimos cómo copiar leyendo de un carácter desde un archivo y grabando ese carácter en otro archivo. Vimos lo mismo usando un buffer. ¿Sí? Creo que habíamos llegado hasta acá. Que me parece habíamos hecho alguna prueba. Dijimos si esto era un CSV, un archivo separado por coma. Tengo el pen. Bueno, perdí. Habíamos dicho, o creo que habíamos planteado como ejemplo, no me acuerdo si eran ustedes o la otra comisión, de que alguno de estos archivos donde estamos tomando los datos, en lugar de ser un TXT, sea un CSV, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, que los archivos CSV tienen valores, y están separados esos valores por comas. Entonces, yo tengo que cargar esa información, la puedo estructurar de esa forma. ¿Está bien? En general, las planillas de cálculo como Excel me permiten generar una salida que sea de ese tipo. Yo estuve mirando porque pensé que directamente poniéndole la coma acá le iba a tomar, pero eso no funcionó. ¿Sí? Estuve buscando algún ejemplo, encontré algo que era, no sé si se alcanza a ver ahí. Fíjense, define una estructura acá, ¿no? Tiene 3 chars, y un doble y un entero. Se llama producto T, la estructura. Y lo que hace es crear un objeto de ese tipo, ¿ven? En la línea 14, y se lo pasa a esta función read products, en donde abre este archivo products.csv, y acá con el fscanf lee, ¿sí? Y va poniendo los valores dentro de la estructura, y luego lo muestra. ¿Sí? Lo probé a este ejemplo. Sí, no sé quién quería preguntar. Dice el products. Sí, dale. En el PDF aparecía como ejemplo.txt. Sí. ¿Es lo mismo que el CSV, pero en otro sistema operativo? Sí, a ver, buena pregunta. No importa la extensión que tenga el archivo. En sí, bueno, en Unix el punto es parte del nombre del archivo. Nada más que se utiliza muchas veces para identificar el tipo de archivo que vos tenés. Claro. ¿Sí? Pero en Linux, que diga TXT, que diga CSV, vos adentro le podés poner lo que quieras. En definitiva, tenés que saber cómo abrir eso que está ahí.
la extensión de alguna forma te da un indicio de qué es eso que está ahí adentro, como para que vos puedas saber con qué abrirlo. Incluso, bueno, Windows asocia esas extensiones a los distintos programas. ¿Está Ok, bien? bien. Igualmente vos tenés, bueno, acá nosotros tenemos un comando que es file, ¿sí? Que me dice de qué tipo es un archivo. Es decir, que esto analiza el contenido de ese archivo y me está diciendo, por ejemplo, que este es un ejecutable. ¿Sí? O si le paso el ejemplo 01.c, me va a decir que es un archivo de texto. Bien, volviendo a tu pregunta, si yo acá, en lugar de pasar un CSV, le pasar un TXT, y ese TXT está formateado o tiene los datos separados por coma, va a funcionar igual. ¿Sí? Es decir, no hay nada intrínseco en el archivo, digamos, que haga que funcione o no, digamos. Solamente parte del nombre es. Por eso es, bueno, a mí me resulta raro la B acá, porque le tengo que decir que es binario si en realidad, en definitiva, después como yo lo lea, va a resultar en el acceso binario o el acceso de texto a ese archivo. ¿Sí? Bien. Bueno, encontré este ejemplo que fíjense, está especificando de esta forma el acceso con, o sea, la separación con coma. Igualmente, yo lo compilé a esto. ¿Sí? Le pasé. Fíjense que tengo acá. Tengo un products.csv. General a lo que es cadena, se le ponen las comillas, pero yo creo que acá no creo que eso esté. Me lo voy a probar por las dudas, pero no creo que sea eso. Vamos a hacer. Como el CSD, ¿sí? Y si ejecuto el programita, ven que se para, pero está haciendo algo raro acá. Como que está juntando los dos del medio. Los otros pareciera que funcionan, que tomó cada uno de los valores, pero este de acá está fallando. Bueno, no alcancé a ver cuál es el problema. Este tiene 4 de tamaño. No sé si habrá algún problema a ver con el tamaño, pero no creo. Ah, bueno, sí, miren, tiene que ver con el tamaño. Igualmente, fíjense que está poniendo las comillas, o sea que esto vamos a sacarlo. A ver ahí. Bueno, ahí está funcionando. Lo que no me queda claro es por qué con 4 creo que decía. Con 4. Bueno, ahí falla. Que ahí como que junta. No me quedó claro qué es lo que está haciendo ahí. Pero tendría que analizar más en detalle qué es lo que hace acá. Pero bueno, se ve que sí, que es un tema del tamaño de ese ID que tiene ahí. O sea, se puede, ¿a qué voy con esto? Se puede con el fscanf armar un patrón, ¿sí?, de ingreso que tenga que ver o que respete la entrada que yo necesito, o el tipo de archivo que yo quiero parsear. ¿Sí? Creo que
El desafío está en, bueno, armar bien ese patrón, esto de acá. Y no va derecho, como yo decía, es decir, no se pone la coma derecho acá, sino que, bueno, hay que hacer algún artilugio. ¿Eh? Bien. Después, si quieren, se los subo. No me acuerdo si ustedes me habían preguntado la otra condición. Sí, nosotros habíamos renegado con la coma la clase pasada. Ah, la habíamos estado viendo con ustedes. Bueno, bien. Bárbaro. Bueno, ahí tienen entonces una. No sé si lo subí. Vamos a subirlo. Bien. Bueno, sigamos entonces con el apunte. Acá les da un ejemplo. En donde tienen un archivo que es notas.txt, no sé si era el que leía este acá arriba, no, estaría otra cosa, notas.txt. Fíjense que tiene 5 columnas el archivo de texto. Obviamente al final de este archivo yo voy a tener el enter, ¿sí? Ese carácter que va a estar ahí formateando el texto, para que yo tenga en cada una de las filas un dato particular. Entonces tengo este contenido, 5 columnas en cada fila, cada uno de los alumnos con sus notas. Y acá lo que hace es leer ese contenido. ¿Sí? Este es más fácil que el que nosotros habíamos planteado porque fíjense que acá lo que hace es, esta va a ser la primera columna, ¿sí? Columna 1, esta es la columna 2, columna 1 era nombre, columna 2 era apellido, columna 3, apellido 2 creo que decía, ¿sí? Y después venían las dos notas, nota 1, no, perdón, columna 4 y columna 5. ¿Está bien? Y fíjense, el enter al final. Entonces, define las variables, define un puntero a file, es decir, el archivo que va a utilizar para leer este archivo de notas. Define variables temporales donde va a ir poniendo los valores que vaya leyendo de ese archivo. En este caso son 3 arreglos de char y 2 valores flotantes. Abre el archivo. ¿Sí? Y si lo pudo abrir, lo que hace es lee, fíjense, hace un do while. Esta sería la estructura de repetición. Este n que me devolvía el fscanf era cuánto había podido leer, es decir, que si pudo leer las 5 columnas, te va a devolver un 5 acá. ¿Sí? Siempre que pueda leer una entrada del usuario, así que pueda leer cada una de estas filas, va a devolver 5. Hasta que llega al end of file del archivo en donde no va a poder devolver, va a devolver 0, creería. No pudo leer nada y por lo tanto, como va a ser igual a 0, va a salir. O va a salir también si en algún caso hay algún error, es decir, si no hay alguna nota o no hay alguno de los nombres o apellidos, va a fallar también porque el n va a ser... no, perdón, si es distinto de 0, perdón, si algún alumno no tiene alguna de las notas, pónganse que no tiene cargadas las notas acá, igualmente el n va a ser 3, porque puedo leer 3 de estas columnas, entonces va a seguir leyendo. N distinto de 0, es decir, que va a salir solamente cuando n sea 0, que es que no pudo leer más nada. Una vez que terminó de leer y de mostrar, acá está mostrando alumno notas, cierra el archivo y termina. ¿Sí? Pero bueno, es un caso, creo, más simple del ejemplo que habíamos visto del archivo formateado a través de comas. ¿Bien? ¿De eso quedó alguna duda? No.
Ok. Vamos a ver archivos binarios. ¿Sí? Cómo trabajar con archivos binarios. Para eso tengo... Bueno, el archivo binario es una secuencia de bytes. ¿Sí? A diferencia del archivo de texto que yo tenía el /n que me delimitaba cada una de las líneas que yo tengo dentro del archivo. El archivo binario hay toda una secuencia de bytes, ¿sí? De las cuales yo tengo que saber qué es lo que guardé ahí adentro, o de qué forma está almacenada la información. Es muy difícil, mirando un archivo binario, saber qué es lo que contiene, ¿no? O de qué forma está. Entonces, en este archivo binario que nosotros vamos a leer o escribir, lo que vamos a hacer es, vamos a tener un puntero al inicio del archivo, donde vamos a escribir o leer. Ahí nosotros vamos a poner, en este caso particular, vamos a poner datos del mismo tipo, pero yo podría, en un archivo binario, poner primero como una cabecera, si quieren, en donde digo la cantidad de datos que va a haber, quién es el autor, no sé, puedo poner información y después poner el contenido, ¿no? En este caso vamos a ver, que creé en el ejemplo, una secuencia de bytes en donde guardamos siempre el mismo tipo. Entonces, en esta secuencia de bytes, fíjense, yo voy a guardar una cantidad de bloques o registros. ¿Sí? Esta es la cantidad de datos que voy a guardar. Esos datos, es decir, cada una de estas filas, es de un tipo particular. Por ejemplo, estoy almacenando un arreglo de enteros. Toby, bájame la tele, por favor. Si yo tengo un arreglo de enteros y lo quiero almacenar en este archivo binario, en cada una de estas posiciones voy a poner cada uno de los enteros. ¿Sí? Por lo tanto, Toby, por favor, mi amor. Y quiero bajar. Por lo tanto, la cantidad de registros va a ser, no sé, 10, por ejemplo, el tamaño del arreglo, ¿sí? Y el tamaño de cada uno de estos registros, ¿de cuánto va a ser? Es lo que ocupa un entero. Claro, un size of, cada una de estas filas va a ser el tamaño de un entero. ¿Sí? Bien, entonces esa es la información que tengo que saber para poder leer o escribir. Tengo dos funciones. fread, para leer desde un archivo binario, y fwrite, para escribir en un archivo binario. Que sea binario es la forma en la que voy a escribir. Otra vez, yo voy a abrir el archivo para lectura, escritura, ¿sí? Y lo único que difiere de los archivos de texto es la función que estoy usando para escribir dentro de él. En un caso estábamos usando el fscanf. Tobias, por favor, mi amor. Basta. En un caso usamos fscanf o fprintf, y en este caso vamos a usar fread y fwrite. ¿Sí? Bien. Acá tenemos el prototipo de la función. Fíjense, son muy parecidas. fread, ¿qué hace? fread tiene un buffer. Como estoy leyendo desde un archivo, ese buffer es dónde voy a dejar la información que lea del archivo. Yo fui al archivo, leí el contenido que tenía, lo tengo que poner en alguna variable como para después poder accederla dentro de mi programa. ¿Sí? Esa variable es ese buffer que tengo ahí. ¿Está bien? Fíjense que es un puntero a void. ¿Por qué será un puntero a void? Porque no sabes todavía de qué tipo es la variable. Claro, ¿no? En realidad la definición del prototipo de fread es genérico. El que hizo la biblioteca no sabe si yo voy a escribir un entero, si voy a escribir una estructura de persona, si voy a escribir una estructura de sensor o una cadena. O sea, el que definió el prototipo de la función no sabe con qué tipo de datos yo la voy a utilizar. Entonces, la definió genérica. Dice que el buffer es un puntero a void, con lo cual yo después voy a poder hacer un cast al tipo de dato concreto que yo haya almacenado ahí adentro.
yo que hice el programa y que estoy guardando este archivo binario, que lo estoy leyendo, sé qué es lo que puse ahí adentro. Y voy a utilizar un buffer que sea correspondiente, digamos, a ese tipo de dato que almacené. Por eso es puntero void. Después tengo un size t, acuérdense que esto era para tamaños, que es el número de bytes. ¿Sí? Esto es cada uno de estos registros, ¿qué tamaño tiene? ¿Cuál es el tamaño del registro que estoy almacenando? ¿Sí? En este caso, va a ser un size of algo. ¿Sí? Size of algo. Size de bloques. La cantidad de bloques que voy a guardar de esta información size of que puse acá, que sería esta cant que puse acá. Es decir, ¿cuánto voy a guardar de toda esa información? ¿Está bien? Y por último, el puntero al archivo que voy a estar accediendo. ¿Sí? El fwrite es parecido. El fwrite también tiene un buffer. ¿Qué va a hacer este buffer? ¿Qué tendría acá en el buffer? ¿Dónde voy a escribir? En dónde este es fwrite, es decir, yo voy a escribir en el archivo. Es decir, de dónde voy a sacar la información que voy a escribir dentro del archivo. ¿Ven? Yo en este buffer voy a tener el contenido que quiero volcar dentro del archivo. ¿Sí? El anterior sería De la... de la read. No, suponete, no sé, suponete que vos generás, no sé, estás generando un archivo binario con números aleatorios. ¿Sí? Entonces, vas a generar un buffer, vas a crear el buffer, ese buffer, no sé, harás un bucle y lo llenás al buffer con números aleatorios. ¿Está bien? Y una vez que lo tenés, lo escribís en el disco, en el archivo. Es decir, este buffer es donde yo tengo la información que quiero grabar en el archivo. No necesariamente la traje desde otro archivo, a eso voy. La traje de otro archivo si estoy haciendo una copia. Pero en general, abrimos archivos para procesarlos o escribimos archivos luego de haber procesado algo. ¿Sí? Sí. No sé, el mapa de un nivel de un juego, qué sé yo. Un archivo binario, si tiene información de cuál es el estado del juego en este momento. Entonces yo guardé esa info, la generé a partir de variables o estados del programa. Pero la guardé para qué? Para que la próxima vez que se cierre y se vuelva a abrir la aplicación tenga el mismo estado que tenía antes de cerrarse. ¿Sí? Bien. Y acá lo mismo, size t, número de bytes, es cuánto ocupa cada una de esas unidades que yo voy a escribir dentro del archivo. ¿Sí? ¿Cuántas voy a escribir? Y el puntero a ese archivo donde voy a escribir. ¿Sí? Fíjense que son muy similares ambos prototipos. No sé si alguien me quería decir algo. Profe, una pregunta. ¿Los bloques Sí. empiezan de 0 o de 1? Porque vi que puse un 0 más arriba, no sé si era... No, puse el 0 porque dije que si esto era un arreglo, lo que yo estaba leyendo, Ah, ya. entonces dentro de mi archivo me va a quedar en esta primer fila el AR sub 0, digamos. En la segunda fila el AR sub 1, el AR sub 2, el AR sub 3 y el AR sub 4. Claro. A eso quería representar, digamos. Bien. Bien, vamos a ver algunos ejemplos.
Primero lo que hace es, va a grabar en un archivo, ¿sí? Por lo tanto, bueno, tiene acá cuál es el puntero de ese archivo que va a utilizar. Define un arreglo de 6 elementos y algunas otras variables que ahora vemos para qué la usa. Abre el archivo, ¿sí? Para escritura binaria, ¿ven? Es decir, que voy a escribir en este archivo y es binario el contenido. Entonces, ¿qué hace? Llama al fwrite. Voy a escribir datos binarios. ¿Qué está haciendo acá? Perdón, ¿qué era lo primero que le pasábamos al fwrite? ¿El buffer era? El buffer. Es decir, que este es nuestro buffer. O era un puntero al buffer, ¿no? Era un puntero al buffer. ¿Qué le está diciendo ahí? La dirección de memoria de la posición 2 del array. Exacto. Acá le está pasando, le pasa el ampersand, muy bien. La dirección de memoria, si este es el arreglo B6, B de 6 elementos, le está pasando la dirección de memoria del tercer elemento, el B sub 2. ¿Sí? Está pasando esa dirección de memoria. Está diciendo en definitiva dónde arranca o dónde empiezan los datos que yo quiero escribir dentro del archivo. ¿Sí? Acá está faltando porque acá me muestra este contenido, acá seguramente en el medio inicializó ese arreglo, es decir, acá me parece que está faltando algunas líneas, ¿no? Donde inicializa el arreglo. Para que el arreglo tenga esos valores 5, 2, 10, 1, 9 y 45 que tienen ahí. En ningún momento se los asignó. Bueno, se supone que acá lo inicializó en ese estado y acá le pasa desde dónde quiere grabar. ¿Sí? Después venía cuál era la unidad que yo estaba utilizando. Como es un arreglo de enteros, la unidad que yo voy a grabar es un entero, por lo tanto le pasa el size of int. Es decir, que voy a estar grabando enteros dentro del archivo. ¿Sí? Después le decía la cantidad de esta unidad que iba a grabar. En este caso son 4. ¿Sí? Por lo tanto, fíjense, de los 6 elementos que tiene el arreglo, va a grabar los últimos 4. ¿Sí? Y por último le pasa el archivo, es decir, el puntero del archivo. Es decir, que si este de acá es mi F, o sea, F apunta acá, cuando arranca, ¿qué fue lo que hizo esta instrucción? Bueno, grabó en 4 posiciones dentro del archivo, grabó el 10, el 1, el 9 y el 45. ¿Sí? Y F, yo no sé si esto lo dije, pero F, todas estas funciones que estuvimos viendo acceden de forma secuencial al archivo. Es decir, que a medida que voy escribiendo, voy leyendo, el puntero del archivo va apuntando, ¿sí?, a la próxima posición dentro del archivo, ya sea para leer o para escribir. Bueno, aquí se arregla esa flecha. Entonces F va a quedar apuntando ahí, ¿ven? Y esto me devolvió la cantidad de elementos que escribió, que en este caso son 4, ¿no? ¿Sí? Elementos escritos fueron 4. ¿Está bien? No hay ninguna separación entre elementos, ¿no? A la hora de escribir ahora.
O sea, yo el archivo de soldador iba a ser 10, 1, 9, 45 todo de corrido. Sí, tal cual. Por eso tenés que saber después cómo lo escribiste para poder leerlo, digamos. Porque va a escribir un entero y va a poner otro entero al lado, digamos. Y no hay nada que le diga que es un arreglo de entero y que es de tantos elementos. Ahora si quieren lo probamos a esto. A ver si puedo copiar acá. No, acá no puedo copiar seguro, pero capaz que... A ver si lo podemos copiar a esto. Desde que tenemos esto, y acá voy a inicializar directamente este arreglo en, creo que eran estos números de acá abajo, ¿no? 5 deben ser, 2, 10, ¿esos son los números? O no, o eso es otra cosa, a ver. 5, 2, 10, 1, 9, 25, está bien. 5, 2, 10, 1, 9, 45, ¿sí? Int elementos escritos, int cantidad de elementos, 25. Abro el archivo. Para escritura, binaria. Me parece que acá no tiene importancia la B, digamos. Ya, se escribe. Se escribe de esta forma. Y vamos a dejar esto porque todavía no lo miramos. Pero contestando a tu pregunta, vamos a ver qué es lo que escribe si ejecuto esto nada más. Bien, perdón, lo saqué rápido. Entonces, creamos el archivo, definimos el arreglo, escribimos, abrimos, escribimos, vamos a probar, no lo cierro, miren. Vamos a probar qué pasa. Faltó cerrado, ¿no? Vamos a compilar. Compilo bien. Ejecuto. ¿Sí? No me acuerdo cuál era el nombre del archivo. ¿No era datos? No me acuerdo. No. ¿Datos era? Sí, acá está, datos, ahí está, ahí lo vi. Gracias. Si no vemos ahí datos, está bien. Entonces, exam, ¿sí? Parece que tiene algo. Ahí está. ¿Qué es lo que tiene esto? Bueno, cualquier cosa tiene esto. A ver. ¿Qué dijimos que habíamos guardado? 5. Esto es, a ver si no me equivoco. Esto es un byte. ¿Sí? 2 bytes, 3 bytes, 4 bytes. Es decir, que esto debería ser un entero, 4 bytes. ¿No? Ahora tiene una A, ahí la A es el 10, o sea que tiene 10, 10. ¿Estoy diciendo bien? Estoy diciendo bacana. Sí, está bien. 10, 10, 1, 0, 1, 0.
1, 0, 1, 0. Acá tiene otro entero. 2, 3, 4. Bueno, por lo menos el tamaño da, de los 4 enteros que hablamos ahí. Lo que no estoy viendo es, esto será el 45. Esto ves, Este sea porque empieza desde el 10, ¿está bien? No, Claro, no perdón. empieza No. desde el 5. Sí, yo estaba mirando el arreglo de donde arrancaba. Está bien, arrancaba desde el 10, era el primero. Acá está, ¿ven? Ujú. Es el primer elemento, el 10, que ocupa 4 bytes, porque es un entero. Después tengo el 1 que grabamos, el 9, y este debe ser el 45. O sea, puso los 4 enteros ahí y nada más. ¿Sí? Igualmente, yo lo que quería probar era si no hacía el fclose. Yo les dije, hay casos en los cuales no guarda. Bueno, acá no tuvimos problemas, pero vamos a agregárselo igual. Para hacer que grabe el archivo. Bien. Ahí estamos bien. Perfecto. Si yo ahora le pongo fwrite, ¿sí? Lo que seguía en el ejemplito era... Sofía no me escribe. Estoy dando clase. Toca alguien me escribe que no Tengo el Sofía no fwrite, escribe. en donde le estoy pasando ahora B, ¿sí? Le paso a la dirección donde arranca la regla, si le estoy pasando a esta dirección. Acá me salen peor las flechas. Le paso a esa dirección. ¿Qué digo? Size of int, es decir que voy a guardar un entero. Es un solo entero. ¿Sí? Y el archivo. ¿Qué va a hacer esto? No va a copiar la dirección de memoria Sofía no me escribe. de sub-0, ¿eso? Acá voy a tomar, acuérdense que este es el buffer en definitiva, ¿no? Este de acá. O sea que del buffer voy a tomar un entero y lo voy a escribir. ¿A dónde? Acá. Siguiendo de acá, decir que voy a escribir el primero, el 5. Esto va a meter el 5 acá. Y va a actualizar el puntero para que apunte acá. Vamos a probarlo si quieren. Compilo. Compilo. Ejecuto. Y miro. ¿Qué agregó? El 5, ¿ven? Agregó un entero más. ¿Sí? Con el valor 5. Claro. ¿Ven? ¿Qué es eso que aparece a la derecha de los bytes? A la derecha. A la derecha de los bytes, las líneas y los puntitos. Esto es el código ASCII. Eso es por si tenés algún... Suponete que yo mire algo que tiene... A ver si este no tiene ningún mensaje. ¿Lo ves acá? La cabecera. Si tiene Mm, cadenas ASCII, la podés visualizar, digamos. Bien. Bueno, lo mismo acá. Esta es idéntica, ¿ven? Esta línea es idéntica a la anterior porque acá le estoy pasando la dirección del elemento 0, que la dirección del elemento 0 en definitiva es donde arranca el arreglo. O sea que este otra vez va a meter el 5 y adelante. Esto va a ser lo mismo que el anterior. Le agregó otro 5, ¿ven? Al lado. Por último, otra vez se va actualizando el puntero, acuérdense siempre de eso. Y al final, ¿qué hace? Le pone, miren el buffer este, es la dirección de una variable. Es decir, num vale 25, y lo que hace es pasarle la dirección de esa variable, ¿ven? Le dice que es un entero, y que es 1 porque está escribiendo un solo número. Por lo tanto, va a escribir el contenido de esa variable, que es 25, en el archivo.
Voy a poner 25 acá. Y después hace lo mismo, pero acá fíjense, en lugar de poner el size of int, le dice que le dé el tamaño de num. Que sería lo mismo, por lo tanto va a volver a escribir el 25 acá y ahí va a quedar. ¿Sí? Vamos a mirarlo. Visualizo que como que tenía 25, 16, 16, perdón, 10 en hexa, son Sí, 16 más 9. 16, son 16 más 9, ahí está. 25. ¿Sí? Bien. Acá hay otro ejemplo, pero de ese datos que habíamos escrito lo vamos a leer ahora. ¿Sí? Es decir que, fíjense, pero era igual, ¿no? Lo que hace es, en el fread le dice, en este caso, ¿a dónde va a escribir los datos? Define este arreglo, nada más que este arreglo ahora lo va a utilizar para escribir los datos, no para leer. Le dice cuál es el tamaño de la unidad que va a leer y cuántos va a leer. ¿Está bien? Entonces podríamos probarlo, a ver si puedo copiar esto. Vamos a copiar. Voy a leer el mismo archivo que había escrito antes. ¿Qué es lo que va a leer? ¿O qué es lo que va a poner en la posición 3, a partir de la posición 3 de este arreglo? Y el primer elemento del archivo, que sería el 10, ¿no? Claro, va a arrancar a leer. ¿Sí? Acuérdense que esto va a arrancar desde... Ahí está, por ahí. Va a arrancar desde... ¿qué dice? Acá arriba. Acá, va a arrancar desde el 10, ¿no? El primer dato que puso va a leer 3, o sea que va a leer el 10, va a leer el 1 y va a leer el 9. ¿Sí? Leo. Leo datos. Bueno, no estoy verificando acá que haya podido abrir, que tengan cuidado con eso. Y lo puse en el arreglo, es decir que ahora yo podría recorrer ese arreglo. 3. Y acá sería B subir. ¿Sí? Otra vez cerremos el archivo. Y ahí estamos. Vamos a probarlo. Qué lindo que quedó eso. ¿Qué le puse? Por ciento. Ciento D. Está bien. Size of int. Puede ser que sea por el índice de Simple que está leyendo el 0. Ah, perdón, sí, gracias. Sí, esto estaba guardando, gracias. Estaba guardando a partir del 2. O sea que va a leer 2, 3, 4
y voy a poner el 5. Sí, gracias. Justo estaba mostrando el 0,1. Sí, pero el 2 igual me parece que mostraba cualquier cosa. A ver, vamos a probarlo ahora. Estoy mostrando cualquiera, ¿eh? Si bien ahora estoy accediendo bien. ¿Qué está haciendo esto de Ferril? Pero, profe, el B nunca lo inicializó, ¿no lo tendría que leer desde otro lado? Pero acá sí lo inicialicé, porque yo estoy leyendo datos.dat y eso que leo lo estoy poniendo acá adentro en realidad. Ah, como que lo lee, se da cuenta del buffer ese, ok. Claro, está usando el B como buffer, entonces lo debería estar inicializando cuando pongo los valores. No, esto para mí tiene que ver con... a ver... Son enteros en definitiva. Mamá, ¿cuál es también? Esto sí. Necesito poner ese también. Subí. A ver. ¿Está bien hecha la apertura del archivo, profe? Esas preguntas no se hacen en el medio de una depuración. A ver, no sé, no me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? Binary File Read. Sí, acá. Sí, si no me tiraría error este de acá, digamos, si no estuviera. A menos que no esté. No, pero si no abriera el archivo, tiraría error antes. A ver. Pero, ¿es WB lo que hay que poner ahí? Que esté tomando el W, que no le guste, puede ser. Que no le guste el. Porque WB le Ah, aparece. está mal eso, sí, tenés Para razón, que- está mal eso. Sí, debe ser eso. Sí. Seguramente, sí, qué bueno que te diste cuenta. Vamos a ver, para ya que lo tiré a depurar, quiero mirarlo, pero. Sí, puede ser eso. Lo abrí para. Bueno, y a ella me la puso bien. Yo Exacto, sabía. vamos a poner acá. Yo pensaba que empezaba con él. Vamos a poner read. Sí, debe ser eso, ¿eh? Buenísimo. Ah, Sí, pero aquí no hay. Bueno, no es eso. No, ¿sabés qué? Lo asocio más a cómo está representando esto el... Que no lo entiendo por qué, si es un entero, lo está guardando bien el entero, porque eso lo vimos, es decir, que el archivo contiene bien los datos. Lo reventó. Acá cuando lo Cuando le quiso. pusimos W, claro, lo hizo bolsa. Vamos a ponerle... vamos a volver entonces a compilar este que lo generaba. Ahí está. Toby, ¿podés ir a hablar allá, por favor, mi amor? Entonces, entonces, ahora tenemos los datos. Vamos a compilar el otro. Y vamos a ejecutarlo. Ahora sí, ahí está. Ahí va. Sí, era que estaba mal el W acá entonces, porque está abriendo para lectura. Yo no sé por qué pone los puntitos acá, capaz que no sé qué quiso representar, pero está bien. Esto yo estoy abriendo para lectura, es R acá.
¿Sí? Bien. Buenísimo. Bueno, ahí anduvo. Y acá hay un ejemplo. ¿Podés cerrar ahí que no ladre la perra, por favor? Y acá hay un ejemplo con una estructura. ¿Sí? Vamos a ver la estructura. ¿Qué está haciendo acá? Fíjense, define estructura auto donde tiene patente, donde tiene marca, color y año. ¿Sí? ¿Qué hace? Crea un objeto auto, ¿ven? Crea un objeto auto. ¿Y qué está haciendo acá? Está usando como buffer ese auto, ¿ven? Si lo está poniendo como buffer ese auto. Le dice que la unidad de lo que va a escribir es un auto. ¿Ven? Si yo escribiera más de un auto, voy a tener como unidad, en este caso, a cada uno de los autos. Es decir, cada uno de estos autos va a ocupar 20 para la marca, 15 para el color, 35 y 7 para la patente, 42 más 4 para el año, 46, ¿no? Es decir, que cada auto va a ocupar 46 bytes de memoria. ¿Sí? Entonces crea un auto, le dice que ese es el buffer, el auto que va a usar, le da el tamaño de la unidad de lo que va a usar, de lo que va a guardar, le dice que va a guardar un solo auto y le pasa el file. ¿Está bien? Vamos a probarlo. Voy a copiar esto. Vamos a probar grabar un auto, ¿sí? Y después leerlo. Vamos a hacer así. cp binary-file.c, vamos a ponerle write auto.c. Le pongo la estructura. Bueno, no escribo cualquier cosa acá. Le falta el tipo de dato a... Acá, out, struct. Ah, pues está bien, lo pone. Ah, gracias, sí. Como rol. Char. Ahí está. Entonces tengo la estructura y lo que voy a hacer acá es entonces sacarlo. Voy a crear un auto. ¿Sí? Voy a escribir vamos a ponerle auto.dat. Y esto vamos a sacar todo. Vamos a sacar esto. Vamos a sacar esto y lo vamos a pegar acá. Entonces, primero vamos a escribir un auto. Vamos a poner fread acá. Write. Write, voy a escribir el auto, le digo que es un auto, es uno. Y lo que me está faltando es ponerle datos al auto, ¿no? car. Car. Que tenía esto. Patente, Andrés. Acá, car.patente. ¿Sí? Es un arreglo, o sea que vamos a copiarlo. Vamos a poner acá strcpi. Patente, voy a poner AA 341.
5, 6, 7. ¿Sí? RCPI. car.marca. ¿Sí? strcpi. Car color. Y me falta car.año. ¿Sí? 20. Bien, bueno, ahí creé el auto. ¿Está bien? Está faltando poner acá el include de string.h. Y, bueno, abro el auto. Perdón, abro el archivo para escribir y lo grabo. ¿Sí? Hay un error todavía acá. El ampersand en car. Claro, el car es el buffer y por lo tanto recibe un puntero. ¿Sí? Yo acá le tengo que decir la dirección donde está ese auto. El car este, que es esta variable, le tengo que pasar la dirección acá. Vamos a probarlo, a ver si está bien. El auto, bueno, está todo mal. Parece que acá borré. Bueno, vamos a sacar el número de leídos porque total no nos interesa esto. A ver. Struct auto. Okay. Ah, sí. ¿Qué me está marcando auto como? No me está marcando auto, me parece que me está marcando como una palabra reservada. Parece que sí. Que me está gustando auto acá. Vamos a ponerle. El 1. Car 1. Car 1. Car. Ahí está. Bien. Vamos a ejecutarlo. Esto debería haber generado este auto.dat. Fíjense que tiene 48 bytes. Que debo haber errado en el cálculo. Extamp auto.dat. Ahí está, fíjense. Lo primero era la patente, ¿ven? O sea que están los caracteres acá de la patente. ¿Sí? Después está la marca. Esta es toda la estructura, ¿ven? La marca eran, ¿cuánto era que decía? 20 caracteres. Es decir, que la marca viene desde acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Ven? Todo esto es la marca. Lo que pasa es que como yo usé el arreglo y no lo limpié, quedó, ¿ven? Quedaron algunos otros caracteres que son basuras acá, ¿ven? Esto de acá. Podría haberlo limpiado si quieren. ¿Cuál sería el ASCII del /0? El ASCII Del cero. /0. El /0 es el 0. Ah. Este es el /0. El 0. Claro, pensé que tenía... Por eso este 0 de acá, este 0 de acá, que es este,
debe ser el que marca el fin de la cadena de for, digamos. Después viene el color, que tenía 15, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta acá tiene el, si no me equivoco, el color. Y después viene el año, que el año está 4. Me está faltando... Ah, ¿saben qué puede pasar acá? A ver. Sí, ven que es 48, ¿no? El tamaño del archivo. Sí, que hay 48 bytes. Y yo les dije, si no sumé mal, que era 35 más 7, era 42, más 4, 46. Me dio el tamaño. Es más, lo escribí acá. Me dije, tienen 46 cada uno. ¿Por qué me da 48 esto acá? Porque debe estar alineando a... debe estar alineando el contenido y como hay una... La cantidad de caracteres no me queda en un múltiplo de 4, digamos, ¿sí? Lo que hace es deja dos bytes en los cuales no le va a habilitar nada, pero lo debe estar alineando esos últimos 4 bytes del año, ¿sí? Para que sean múltiplos, digamos, múltiplo de 4. Está bien, ¿no? Debe estar haciendo eso. Lo que no veo es el que le pusimos año 2020, ¿no? Sí, Debe ser este el año, qué sé yo. Es un entero. Bueno, el año no sé dónde está. Porque el año debería ser la última parte del... A ver. Bueno, no me estoy dando cuenta cómo ver. Bueno, pero créanme que el año está por acá, ¿eh? Hay que buscarlo, a ver cuál sería el año. Alguno de estos deben 7-4 es ser. 2020, ¿no? 7. 4. Ah, está bien, porque esto está. Sí, puede ser. Esto está en Little Endian. Es decir, que está poniendo primero el de menor. El bit menos significativo. Y este de acá es el bit más significativo. Sí, Claro. está bien. Entonces, 2020. Claro, puso 2020. Yo no sé por qué estaba buscando el 20 y el 20. Está bien, puso el número entero 2020, digamos, directamente. Bien, bueno, acá está entonces. ¿Sí? Y estos 4 bytes que quedaron acá, estos De alineamiento. 2 bytes deben ser de alineamiento, exacto. Sí. Bien, buenísimo. Vamos a escribir ahora el mismo código para leerlo esto. Write auto, read out. Bien. Tengo el car. No pongo nada acá. ¿Sí? Lo voy a abrir para lectura esta vez. Para que no se rompa. Es un auto lo que leo. ¿Sí? Voy a ponerlo en ese car. Y si quieren mostramos algo ahora. Vamos a hacer un clean F. %S de car 1. ¿Sí? Con respecto a las estructuras, ¿cuándo se usaba Sí. el punto y la flechita? El punto es cuando es un objeto. Es decir, en este caso. Acá es punto en realidad. Ahí. Cuando es un objeto,
usás el punto. Cuando es un puntero, usás la flecha. ¿Sí? Ah, como un puntero a una parte de la estructura. Sí. Es como un... Un puntero a la estructura. Sí, Ah, ok. sí. Sí, no sé. No sé en la... Habría que ver la teoría que es, por qué en un caso usan el punto y en otro usan la flecha. No, ¿saben qué estaba? Me quedé pensando que esto tiene 7 acá. Esto tiene 7 y no tiene el barra cero al final. Siempre que la patente debe ser de 8 en realidad. Sí, porque está totalmente ocupada por... Está totalmente ocupada por el valor de la patente, ¿ven? No tengo ningún barra cero, nada. Si yo ahora lo leo y lo pongo ahí en patente, el porciento ese acá, no sé cómo hacer para saber cuándo termina. Toby, por favor, ¿dónde Y termina la seguramente lea patente? patente y marca juntos. No sé, vamos a ver qué hace. Vamos a ver qué hace. El auto. Pero mira qué lindo. Esto no lo rompimos. Y esto. Yo cualquiera. Bien. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Que lee mal. Creamos el auto. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ponerle un carácter más acá por las dudas. Está quedando la duda esta del barra cero al final. Pero vamos a tener que editar el otro. Por eso está bueno meter las estructuras, ¿ven? Dentro de una cabecera, porque si la cambio en un lado no la tengo que cambiar en el otro. Yo tomaría directamente esa estructura de la cabecera. Vamos a poner acá. A ver ahí qué pasa. Ese es... Bien. Este yo creo que anduvo. Datos. No, ¿cómo era? Auto. Ahí está, ¿eh? Ahora dejó el barra cero acá. ¿Sí? Fíjense que sigue siendo de 48, ¿ven? Y vamos a ver ahora el readout. Y sigue sin funcionar. Bueno. Cerrame, Sofía, la puerta ahí, por favor. Auto. Leo. Cal 1.patente. .read, ¿eh? F-read, no F-write. Hicimos un lío con los read y los write. Vamos otra vez. Ahí está, ¿eh? Ahora sí funciona. ¿Sí? Bien. Les dejo para que prueben qué pasa si yo defino la estructura de auto. Bueno, pónganle car porque auto
Parece que auto lo debe estar reservando por las... auto, ¿por qué la tiene palabra reservada? No sé, bueno. Struct. Car le ponemos, ¿sí? Acá, en lugar de poner un arreglo, podríamos poner un puntero a char, ¿no? Que sea la patente. Es decir, en lugar de usar arreglos, poner puntero a la marca, etcétera. ¿Sí? Les dejo esta inquietud para que prueben, es decir, el mismo ejercicio. Yo ahora se los subo a esto para que no tengan que escribir otra vez a los códigos. Vamos a hacer git status, git add, read auto, write auto. Les voy a poner el binary file.c y binary file read.c. Bien, ahí se los subí. ¿Sí? Les dejo como inquietud que prueben, en lugar de utilizar una estructura de auto que tenga arreglos de caracteres, que tenga punteros. ¿Sí? A ver qué pasa. ¿Está bien? ¿Se entendió más o menos? Sí, se entendió por Bueno. ¿Qué pudieron hacer práctica ayer? ¿Qué hicieron con Pablo? Yo le pedí ayuda con un ejercicio que me lo pudo resolver y Bien, después habló buenísimo. del parcial. Bien. Un poco. ¿Definió la fecha? Dijo que tenía que hablar con otros profesores primero, pero que tentativo el Todavía 14. no lo... 14. Bueno. Profe, yo le mando un mail cuando lo pueda ver, es de un código Dale, que dale. hay apuro. Hoy lo miro, me tengo que poner al día con todo. Debo tener 200 millones de mails, pero hoy lo miro y te contesto. Dale, profe, gracias. Bueno, si no hay alguna duda, algo para mostrar, cortamos acá y nos vemos el lunes. Traten de probarlo esto, ¿sí? Que les dejo esa tareita. Ok. Profe, a mí me gustaría volver a Sí. ver la grabación de esta clase y la anterior, todo esto nuevo de archivos, Bueno, cuando pueda. dale, sí, hoy ya te digo, me tengo que poner al día. Te la profe, subo. eso sí. Las clases anteriores también, Sí, sí, hay un montón. después se viene el fin de largo y, Para aprovecharlo. y para estudiar para el Nada parcial. mejor. Les arruinamos el fin de largo. Qué mal. Bueno, dale, sí, yo ya te digo, entre hoy y mañana a la mañana les subo todas las clases. Bueno, profe, Así ya gracias. las tienen. Sí, porque faltan un montón, no sé cuántas me quedaron ahí colgadas. Bien. Bueno, buen fin de. Bueno, profe, buen fin de. Saludos. Igualmente, profe. Semana que viene. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau.